días en Colombia, buenas tardes para mis compañeros allá en Madrid, España. Bienvenidos todos a este espacio cultural denominado Biblioteca Abierta del Departamento de Biblioteca, Extensión Cultural y Fondo Editorial del Instituto Tecnológico Metropolitano, más conocido como ITM. En este espacio, entonces, hablaremos sobre la importancia de la cultura científica en tiempo de crisis. Soy Silvia Inés Jiménez Gómez, directora de este departamento. Paso entonces en este momento a presentar a nuestros invitados especiales que nos acompañarán en esta conversación. Comienzo entonces por Antonio Calvo. Antonio, nacido en Madrid, España, periodista científico, es director de sostenibilidad en Red Eléctrica de España. Entre el 2009 y el 2019 fue presidente de la Asociación Española de Comunicación Científica. Trabajó como colaborador en diferentes revistas y periódicos, casi siempre escribiendo de política científica, ciencia y salud, y también de temas culturales no tan científicos. Ha trabajado en los gabinetes de prensa del Ministerio de Agricultura de la Secretaría General de Energía y del Consejo de Seguridad Nuclear. En el año 2000 creó la empresa de comunicaciones científica y ambiental Divulga, desde la que colaboró con artículos científicos para periódicos y revistas y otros proyectos de difusión de la ciencia, como la redacción de guiones para exposiciones de museos de ciencia y documentales de televisión, y dando cursos también y talleres sobre periodismo científico en diversas universidades de España. Fue director de comunicación de Red Eléctrica de España y de comunicación en la Universidad Nebrija. Es autor de muchos libros, voy a mencionar algunos: Antártida, la Catedral del Hielo, de McGraw-Hill, Cajal, Triunfar a toda costa, de Alianza Editorial, Lucas Mayada, biografía de un geólogo regeneracionista, de la Caja de Ahorros de Madrid, Odón de Buen, Toda una vida, que precisamente por eso lo tuvimos también en el ITM, y allá nos estuvo hablando de esta maravillosa obra que nos dejó encantados. Y tiene otra también de Odón de Buen, Cartas a un labrador, 1887-1894. También tiene libros en colaboración con Ignacio Fernández Bayo, Una historia de 20 años. Igualmente, junto a María Jesús Santes Maces, publicó Rosalind Franklin. Enchúfate a la energía y Misión Verde, salva tu planeta. Y para terminar, no quiero dejar de mencionar que el Fondo Editorial ITM también publicó en su revista seriada Memoria, en Memoria número 43, en 2016, la ponencia que él a bien tuvo de darnos aquí en Medellín, Periodismo Científico, una especialidad para el siglo XXI. Por su parte, les hablo entonces de la estudiante Lupita Prada Jiménez. Es una estudiante paisa, como nos dicen aquí a los de esta región de Medellín, de Antioquia, que vive en Madrid y está ya a puertas de su doble grado, tanto en Derecho como en Relaciones Internacionales, en el IE University. Durante su tiempo en la universidad, Lupita ha realizado prácticas, pasantías en diversas organizaciones, entre ellas la Organización de Estados Americanos en Washington, D.C. y en la Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín. Su pasión es la diplomacia y la política exterior, y en un futuro muy próximo quiere ser embajadora de Colombia. A Lupita le gusta escribir y por ello tiene un blog personal donde escribe ocasionalmente sobre temas de derecho, de relaciones internacionales y política, y además también le gusta y habla de equidad de género. Y por ello ha participado en este sentido en varios eventos académicos relacionados con este tema. Muy bien, por otro lado me acompañan entonces la bibliotecóloga Lina Janet Álvarez, que es magíster en estudios de ciencia, tecnología, sociedad e innovación, y Laura Izaza Mejía, que es magíster en psicopedagogía. Y es profesora de los laboratorios de ideas que tiene el Departamento de Biblioteca, Extensión Cultural y Fondo Editorial del ITM. Bueno, dicho esto, y ya el público pues enterado quiénes son los invitados tan maravillosos que tenemos esta mañana y esta tarde en España,
Entonces, ahora sí vamos a entrar en materia. Vamos a ver esto de la importancia de la cultura científica en tiempo de crisis. Pero es importante contextualizar al auditorio un poco en ese concepto de cultura científica. Lo voy a decir de una manera ecléctica, reduccionista si se quiere, pero es importante que sepamos. Cuando hablamos de cultura científica, estamos hablando precisamente de un conjunto de conocimientos no especializados que debe tener el ciudadano común, el ciudadano de a pie, mínimamente alfabetizado, ¿cierto? ¿Sobre qué? Sobre todas las áreas del conocimiento, sobre los desarrollos científicos y tecnológicos de su país, del mundo, de su región, de su ciudad, etcétera. Eso, así eclécticamente, podremos decir el concepto de cultura científica. En ese sentido, tendríamos que decir que la actividad científica y tecnológica es preponderante, es indiscutible en este momento su importancia en las sociedades occidentales. Miren, hablar de salud, de alimentación, de transporte, de ocio, en fin, de tantas actividades, todas están permeadas por la ciencia. Allí hace presencia la ciencia. Sin embargo, la ciencia todavía no se ve reflejada en esa cultura ciudadana que quisiéramos, ¿cierto? Se dice en teoría que, que ahorita en el siglo XXI hablamos precisamente de un modelo democrático de la ciencia. Y entre los aspectos o características fundamentales de ese modelo democrático tiene que ver con la comunicación pública de la ciencia. Y hay muchos medios, muchas estrategias. Colombia es un país que tiene muchísimos mecanismos de participación ciudadana, que infortunadamente no los conocemos todos, pero que los tiene, ¿cierto? Entonces yo quiero empezar esta discusión, Antonio, y empiezo contigo, diciendo que precisamente esa debilidad que hoy tienen estas sociedades occidentales, por lo menos la colombiana, en esa implementación de esa cultura científica, se debe a uno de tantos otros aspectos que ya tú seguramente nos dirás, y tiene que ver precisamente por concebir a esa sociedad, a ese público de manera general. Como que si todo el mundo viviéramos en el mismo contexto, tuviéramos la misma cultura, tuviéramos la misma lengua, la misma política, la misma economía, etcétera, donde sabemos que no es así. Entonces, tal vez por la falta precisamente de saber distinguir esos grupos sociales, es que no se logra todavía esa implementación de una cultura científica, creo yo. No sé qué opinas, Antonio, y bueno, y que nos des como más pistas en ese sentido. Adelante, Antonio. Pues primero, muchísimas gracias, Silvia, por permitirme estar de nuevo con vosotros. Había constancia gráfica en alguna de las fotos que habéis mostrado de mi presencia en el estupendo Instituto de Medellín, que me encanta. Lo único que no me gusta de hoy es que esto es telemático y no estamos allí físicamente con los amigos paisas, que es una de las ventajas que me ha producido dedicarme a la comunicación científica, la posibilidad de estar allí en algunas ocasiones y en concreto en esa maravillosa ciudad de Medellín. Estoy de acuerdo contigo, la cultura científica, bueno, no es evidente que no es un oxímoron como luz negra o cosas así, pero el hecho de que todavía tengamos que afirmarlo y tengamos que decir cultura científica, quiere decir que no está suficientemente asumido por la población. No es necesario decir poesía es cultura, no es necesario decir el cine es cultura, y sin embargo parece que necesitamos afirmar y afirmarnos a nosotros mismos diciendo que la ciencia es cultura y que forma parte ineludible de la cultura. Es llamativo, como tú dices, que no sea así, y yo creo que las razones son muchas. Probablemente tienes razón en la que apuntas, y es que aunque tuviéramos una población de, digamos, ciudadanos con un bachillerato bien hecho, con un suficiente conocimiento y adecuado del mundo en el que les rodea, probablemente deberíamos adecuar mejor los mensajes científicos, los mensajes culturales en general, a cada uno de los grupos que nos rodean. Porque yo creo que es cada vez más importante en esta sociedad tan tecnologizada en la que estamos viviendo, y especialmente una sociedad tan vulnerable como la que en estas semanas estamos viviendo, el hecho de que la cultura científica forme parte de verdad del diálogo, forme parte del debate
social y político, pues yo creo que haría que las cosas que estamos diciendo, la manera en la que estamos recibiendo y compartiendo, por ejemplo, las informaciones sobre la COVID y el virus y la pandemia en general, serían distintas. No estaríamos sufriendo, por ejemplo, la cantidad de bulos, de noticias falsas que estamos recibiendo en todo nuestro ámbito y en todo el mundo, que circulan con una falta de crítica excesiva y que son repicadas por todos con una ignorancia, ¿por qué no decirlo? Agitando una ignorancia que es, a mi juicio, verdaderamente llamativo. Yo creo que esta situación crítica que estamos viviendo con el coronavirus nos está permitiendo verle las costuras en algunos puntos al sistema. Estamos viendo cosas buenas, pero estamos viendo algunas cosas que no lo son tanto. Yo creo que en las situaciones de crisis las personas y también las instituciones y desde luego la sociedad en su conjunto permite sacar lo mejor y lo peor de cada uno. Estamos viendo comportamientos fantásticos. En Medellín me contabas que el virus ha pasado de una forma mucho menos dañina de lo que ha sucedido en Madrid, donde hemos tenido una situación verdaderamente grave, con días en los que llegábamos a 1000 muertos exclusivamente por el coronavirus. Y nos ha permitido ver las situaciones en general del personal sanitario con una dedicación y con un arrojo verdaderamente estupendo, pero luego también hemos visto otras situaciones de ciudadanos particulares y también de políticos verdaderamente lamentables. Y también en medios de comunicación que han aprovechado para hacer su política miseria con esta situación y ajustar cuentas con quien consideran que las deberían ajustar de una manera, a mi juicio, infame. Yo creo que esto lo pueden hacer en buena medida porque no hay suficiente cultura científica, porque no sabemos, porque nos pueden engañar con algunas cuestiones que no debería ser posible. No puede ser que alguien venga y diga que la vacuna va a estar la semana que viene y nos lo creamos y entonces se le acuse al gobierno o a quien sea de no hacerlo bastante y no permitir trabajar a los científicos para que tengan la vacuna en una semana. No es posible. No se hacen vacunas así de rápido, de ninguna manera. Y eso es algo que debería estar más en la opinión pública. Se debería saber un poco más. Yo creo que deberíamos ser conscientes de lo que está pasando y poner en la medida de lo posible y cada uno desde su sitio nuestro granito de arena para que no suceda. Dentro de la Asociación Española de Comunicación Científica, por ejemplo, que en la que sigo formando parte de la Junta, hicimos enseguida una lista de fuentes fiables sobre el coronavirus. Esto a veces es un poco llamativo tener que decirlo y tener que subrayarlo. ¿Cuáles son las fuentes fiables? Bueno, los periodistas trabajamos con fuentes fiables o no estamos haciendo bien nuestro trabajo. Pero bueno, por si acaso y de todas formas, hicimos un post en nuestra página, en nuestro blog de la asociación, en el que contábamos qué son los sitios, cuáles son los sitios a los que hay que ir, a quién hay que preguntar, pues en Europa, la Comisión Europea, o al Ministerio, al Instituto de Salud Carlos III, a la Organización Mundial de la Salud. Hay una serie de lugares y el post está ahí. Yo creo que es accesible para cualquiera. Tiene sobre todo fuentes en español, pero tiene también algunas fuentes internacionales que son interesantes. Porque yo creo que eso es muy importante, la labor de los periodistas dentro de la expansión de la cultura científica. Creo que es importante. No somos los únicos, probablemente tampoco somos los más importantes agentes en este sistema. Están, por ejemplo, los museos de ciencia, están en las universidades, hay las unidades de cultura científica, también en algunas empresas, en instituciones. Hay mucha gente que está colaborando en esa tarea de hacer que la cultura científica forme parte en general de la cultura. Pero yo creo que los periodistas tenemos, como digo, un papel relevante en este asunto. Por eso el otro día, en una jornada parecida a esta, hablando con otro colega sobre los periodistas y los bulos, bueno, pues poníamos de relieve el que
los bulos, las informaciones falsas no es algo que sea de esta época, siempre ha sucedido. Recordábamos, por ejemplo, que hay un bulo que lleva 20 años, 20 siglos circulando, y es el de Nerón quemando Roma. Bueno, Nerón no estaba en Roma el día que se quemó la ciudad, fue un bulo que propagaron sus enemigos. Nerón tendría sus defectos y sus virtudes, sin duda, pero ese en concreto. En todo caso, ese es un bulo que ha atravesado culturas y siglos y sigue estando ahí, porque hay, bueno, Cajal, citabas mi biografía de Cajal, Cajal decía que debe haber, cuando se asombraba ante la gente que creía en el espiritismo, por ejemplo, pues él decía que debe haber, y él no lo había encontrado, una glándula para creer en el cerebro humano, que aunque iba atrofiándose y quedándose más pequeña en la mayoría de las personas, todavía continuaba en muchas de ellas. A juzgar por cómo circulan los bulos, no estoy seguro de esa profecía de Cajal, no estoy seguro de que esa glándula esté disminuyendo en todas partes. Yo creo que sigue habiendo mucha creencia, demasiada credibilidad por parte de todo el mundo. Hay una web en España que se llama maldita.es, una otra socia de la Asociación Española, forma parte, es quien se ocupa de las cuestiones científicas, y han detectado durante esta época de coronavirus 506, a día de hoy, 506 mentiras, alertas falsas o desinformaciones sobre la COVID-19. Es un número llamativo. A propósito, Antonio, de eso precisamente que estás hablando, de las noticias falsas y de las fake news, pues que también se menciona tantísimo, hay una pregunta que la profesora Laura te quiere hacer frente a eso, y también a Lupita, porque nos interesa muchísimo que Lupita nos dé su concepto como un estudiante joven que seguramente está pendiente de todas las redes sociales, a ver cuál es su apreciación frente a este tema. Adelante, Laura. Quítale el abre el micrófono, Laura, por favor. Claro que sí, disculpen, pero es un saludo también para todos y de verdad una gratitud infinita de poder participar de este conversatorio, y justamente muy interesante esto que nos cuenta profesor Antonio, porque justo también nos preguntamos en esta contingencia, incluso mirando algunas preguntas que empiezan a sugerir en el chat de nuestro en vivo, y María Victoria Jiménez justo también se pregunta por esta situación del COVID-19, de la cual tenemos tan poca información, y como precisamente la ciencia todavía no se asume como parte de esta construcción cultural, es la pregunta por cómo cultivar una mirada atenta para no confundirnos con los bolos, los fake news, o este tipo de información confusa, y comprender la ciencia por su carácter democrático. Sí, yo creo que una de las cosas que nos está haciendo ver es también el funcionamiento de la ciencia, y también estamos viendo algunas de las costuras de la ciencia. Estamos viendo, por ejemplo, que el sistema de publicación científica, que ya tenía, el otro día le oía a un periodista español, Antonio Martínez Ron, decir que ya tenía patologías previas, como las personas que se infectan por el COVID, está demostrando que no está sirviendo bien. Están publicándose del orden de 700 artículos científicos cada semana, es un número tremendo, y no están pasando los filtros que deben pasar los artículos científicos. Y eso hace que se esté colando y pasando como científico muchos artículos que luego no van a verse refrendados por la realidad de la ciencia, que es un experimento que se puede repetir en las mismas circunstancias en cualquier otro lugar. Estamos corriendo demasiado, y desde luego los periodistas estamos corriendo demasiado también detrás de esas publicaciones para tratar de dar la exclusiva, para tratar de dar el preprint como si fuera más importante. Estamos en esa carrera que siempre tenemos los medios por la exclusividad, por ser el primero que dice algo, y yo creo que en este caso eso está siendo, está haciendo una mala práctica. Sí. Y bueno, también quisiera preguntarle a Lupita, un gusto conocerte también y poder conocer tu experiencia desde ese lugar que te encuentras como estudiante extranjera. ¿Cómo asumes toda esta información también que a veces se torna tan confusa?
Bueno, primero que todo, quisiera extenderle un saludo muy especial a toda la audiencia, en especial a los estudiantes que nos están viendo en este momento. Bueno, respondiendo a tu pregunta, pues lo que decía Antonio, lo que decía Silvia, hoy en día vivimos en una sociedad en la que la información fluye a niveles muy rápidos y a veces es muy difícil filtrar cuál información vamos a leer y cuál es la que verdaderamente es real. Y pues yo por lo general uso mucho las redes sociales para informarme. Es el método en el que más pues estoy conectada, pero al mismo tiempo lo que trato de hacer siempre para verificar que la información sea cierta y esto es buscar a través de diferentes medios. Así es como yo filtro la información para asegurarme de que lo primero que lea no sea lo que yo vaya a asumir como una realidad, sino que la idea es, bueno, si me encuentro con una noticia que dicen, hay tantos muertos por coronavirus hoy, bueno, entonces voy y me fijo en un periódico de España y luego me fijo en otro periódico a ver cómo es la realidad. Así que ese es como el método que yo utilizo para afrontar toda esta situación de información. Exacto, y yo creo que es también este elemento que hace tanta falta como en la apropiación social del conocimiento y es la historia completa, ¿cierto? No la fragmentación a veces de esa información que nos hace ver solo un pedacito. Y no sé también si poder darle cauce un poquito a una siguiente pregunta que tiene muchísimo que ver. Permíteme, Laura, por favor, que Lina aquí me está pidiendo la palabra. Lina, entonces adelante. Activa el micrófono. Sí, buenos días, es un placer pues estar con todos estos apasionados por este tema desde diferentes roles, con Lupita, con el profesor Antonio y la jefe Silvia y Laura, pues que nos une en este momento como esta necesidad de mirar cómo esta cultura científica nos está impactando. Y le pido la palabra, jefe, porque precisamente en esa pregunta que le hacía Laura a Lupita, o sea, ella toma decisiones como con respecto a esa información, lo que está en redes sociales, pero ella tiene una experiencia bastante amplia, pues como académica, y en esa ruta que lleva en varios países incluso. También hay un montón de medios y de fuentes que son académicas, como son las bases de datos y toda esta información científica. ¿Tú has considerado de pronto contrastar lo que dices de las estadísticas y lo que has mirado en los periódicos también en ese tipo de fuentes de información que son más académicas? A ver, la verdad, yo sí tengo acceso a todos esos medios de comunicación científica, como son los editores que tú mencionas, EBSCO, JSTOR, todas estas que publican los artículos científicos, pero la verdad, en estos tiempos de crisis no he consultado esos medios. En realidad, prefiero como consultar, porque a veces para ciertos temas siento que la comunicación que se nos está dando, que nos está llegando desde la comunidad científica no es tan fácil de comprender para los que no tenemos experiencia en ese campo. Entonces, a veces yo creo que las redes sociales y los medios de comunicación o incluso las organizaciones internacionales como son la OMS nos pueden dar esa información un poco más digerida y un poco más fácil de analizar. Ay, muchas gracias, Lupita. Es que nos interesaba precisamente como esa visión que tienes como joven, porque resaltabas ahorita que nos están viendo muchos estudiantes, y precisamente la cultura científica es como los científicos llegan a la comunidad en general, a todos esos públicos que pueden tener un nivel académico más alto, más bajito, cómo llegarles con un lenguaje que precisamente les interese y los involucre en el tema, porque es que ese es un tema de salud económico que nos está afectando a todos, pero ¿qué tanto estamos preparados? Decía ahorita el profesor Antonio, ¿qué tanto la comunidad para ese montón de información científica que liberaron todos estos proveedores que mencionaba ahorita? Bueno, EBSCO, el Sevier, Springer, todos pusieron un montón de información que los científicos ponen ahí, pero que la ponen, como dice Lupita, en un lenguaje que el común de las personas no lo entienden, entonces es más difícil como bajar esa información. Entonces, en este sentido, quisiera preguntarle al profesor Antonio, ¿usted qué piensa de esa liberación que hicieron de contenidos todos estos proveedores de bases de datos?
A mí me parece interesante, sin ninguna duda. Yo creo que es una buena fuente de información. Fueron, creo que, cerca de 400 revistas, normalmente cerradas, en eso que sorprendentemente se llama ciencia abierta y ha convertido la ciencia publicada en algo más cerrado y más caro de lo que era antes. Pero yo creo que está bien, es una buena iniciativa. Pero estoy de acuerdo con Lupita, eso no es para el público en general, ni siquiera para los periodistas en general. Una de las cosas que estamos viendo con esta epidemia es que, y en esto llevamos mucho tiempo insistiendo, es fundamental la especialización dentro también de la comunicación. No cualquiera, de repente, no cualquier periodista puede ser periodista científico. Y no porque sea muy difícil, sino porque hay que tener las herramientas adecuadas, hay que conocer el lenguaje, hay que conocer las fuentes y hay que saber tratar la información de una manera adecuada. Por lo tanto, me parece muy bien, pero no es, entiendo, una fuente académica para uso general. Si me permitís, el otro día, en un coloquio parecido a este, hice un decálogo sobre cómo, bueno, algunas cautelas que tenemos que manejar para movernos en las redes sobre todo y para distinguir los bulos, las mentiras. Así que si no os importa, está en la página de la Asociación Española de Comunicación Científica, pero si no os importa, voy a hacer un pequeño resumen porque yo creo que es interesante y viene al caso. Lo primero, la primera norma es desconfía de todo, hasta de ti mismo. Porque si una noticia te parece cierta solo porque está confirmando tus sesgos, tienes que desconfiar. 2, desconfía de quien habitualmente manda falsedades. Yo creo que todos deberíamos hacer nuestra lista negra de embaucadores. 3, googlea lo llamativo. No leas solo el titular y en todo caso ponlo en el buscador, porque si es cierto, otros lo habrán publicado antes. 4, contrasta las informaciones raritas. Ya sabemos que, así como un gran poder conlleva una gran responsabilidad, una noticia muy rara exige ser contrastada por partida doble o por partida triple. 5, mira de dónde viene la cosa y no te fíes, porque el nombre, la imagen, puede que esté encubriendo un anónimo. Tampoco te creas que algo, porque lleve un sello determinado, es cierto necesariamente, porque puede haber sido manipulado. 6, desconfía si es una noticia que en vez de apelar a tu inteligencia, apela a tu corazón o a los bajos instintos. Si te conmueve mucho, quizás sea mentira. Si te pide que lo creas, porque si te pide que lo creas, y esta es el número 7, desconfía. Si cita fuentes raras, desconfía. Si tiene números, piénsalos fríamente, calcula y mira a ver si son disparatados o no. 8, si es una cadena de WhatsApp y te pide que compartas con todos tus contactos por el bien de la humanidad, seguro que es una trola. 9, consulta a los desmentidores habituales. En España tenemos maldita.es, Neutral, Cibio o incluso la agencia EFE ha sacado un departamento especial. Seguro que en Colombia y en otros lugares, en Iberoamérica está funcionando Salud con Lupa, creo, y algunos otros que también hacen este papel. 10, no compartas tontunas. Y el último, el 11, yo creo que nos vale a todos también, es una coda que a mí personalmente me gusta mucho, dice, no hace falta utilizar eso de fake news. Son bulos, bolas, camelos, patrañas, trolas, paparruchadas, infundios, fraudes, chismes, cuentos, fábulas, habladurías, infundios, rumores, calumnias, engaños, artificios, traiciones, enredos, falacias, falsedades, falsías, hipocresías, embustes, inventos, farsas, trampas o, en definitiva y en claro castellano, mentiras podridas. Y estoy seguro de que nuestro rico idioma común en Colombia y en Medellín en concreto tiene acepciones que se pueden sumar a esta larga lista de palabras para no utilizar ese anglicismo a todas luces innecesario. Antonio, ¿qué es esa maravilla de decálogo? No lo conocía. Entonces, lo tienes que compartir, de verdad, porque da para discutir y reflexionar muchísimo. Un decálogo importantísimo, Antonio. Muchas gracias por compartirlo, de verdad. Antonio, te quiero hacer una pregunta que me encuentro aquí en el chat, que también es de una periodista, y Laura lo mencionó al principio. Ella hace, te lo digo, me parece interesante por su condición también como colega tuya, periodista, ¿no? María Victoria Jiménez pregunta y dice que para Antonio, ¿cree que al periodismo científico
el COVID-19 lo cogió sin conocimientos ciertos, ni en dónde buscar información verdadera. Ha faltado creatividad para informar y ayudar a la ciudadanía. Bueno, al periodismo científico y a los científicos en general. Yo creo que uno de los problemas capitales de esta pandemia ha sido la mala información, empezando por la mala información que nos llegó de China, que parece que algunas de las cosas no eran ciertas y otras eran directamente falsas, o algunos datos, como por ejemplo el alto número de personas asintomáticas infectadas, que no se dijo, es uno de los problemas. Pero efectivamente yo creo que para los periodistas científicos que trabajan habitualmente esto ha ocurrido un poco menos, porque ya si eres un periodista científico sabes cuáles son las fuentes habituales y a quién tienes que ir. Probablemente a aquellos menos avisados o que vivían exclusivamente de hurgar en lo que las editoriales mandaban, de las editoriales de revistas científicas, y haciendo su trabajo sobre esa base, sí les ha pillado peor. Yo creo que pone, como decía antes, al descubierto quién está mejor y quién está peor preparado para esta cuestión. Precisamente por eso es tan importante, a mi juicio, la especialización dentro del periodismo científico y de la comunicación en general, para que ante una situación de este tipo sepas a quién recurrir y tengas con quién contar, porque no se trata solo de preguntarle a alguien. Cuando tú tienes una fuente científica, esa fuente tiene que fiarse de ti. No la puedes construir de la nada y sobre todo no la puedes construir en una situación de crisis. Si previamente tú ya habías tratado con virólogos o con epidemiólogos, probablemente te van a atender porque hay una relación de mutua confianza, tú te fías de ellos y ellos se fían de ti. Si llamas de repente a alguien sin más ni más, pues es muchísimo más complicado establecer esos vínculos. En todo caso, yo creo que se han publicado algunas cosas realmente, en fin, poco rigurosas, pero se han publicado otras que están muy bien. Yo creo que eso también era previsible. Y me parece que, como decía al principio, el periodista científico, quien de verdad sabe hacer su trabajo y lo hace con las cautelas debidas, ya sabemos, por ejemplo, que en las informaciones de salud siempre hay que aplicar muchas más cautelas que en las informaciones de cualquier otro tipo. Si tú te equivocas en 15 millones de años luz, que es una barbaridad, en la distancia de una estrella, en fin, es un error, no hay que cometer, está mal. Pero si te equivocas en 3 años en la llegada de una vacuna o de un tratamiento para un cáncer, hay muchas personas a las que ese error les va a sacudir por dentro y les va a hacer mucho daño. Por lo tanto, hay que extremar las cautelas cuando se habla de comunicación de salud, y eso es algo que en general los periodistas científicos yo creo que sabemos. Muy bien, Antonio. Laura me levantó la mano. Adelante. Activa el micrófono. Siempre inmediatamente con el entusiasmo de la pregunta y estaba cerrado el micrófono, pero realmente es justo con el objetivo de darle cauce como a este decálogo que nos ha compartido Antonio de manera tan puntual, y porque justamente también es como reiterar en uno de los puntos que usted, profesor, en las redes sociales, de la cual soy seguidora, en uno de los simposios sobre la importancia de la información científica en el mundo contemporáneo, usted precisa en uno de esos atributos de la cultura científica cuando se le otorga poder al ciudadano, ¿cierto? Cuando se menciona las ganancias de esa cultura científica. Y pues evidentemente estamos en un camino para lograr identificar la veracidad, la claridad de ese ejercicio de la cultura científica. ¿Usted cree que cuáles son los medios fundamentales para instaurar esa cultura científica en nuestro contemporáneo, en nuestro momento contemporáneo? Pues hay una expresión que se usa en Colombia que nosotros no usamos y que a mí me encanta para estas cosas, que es la apropiación cultural, y hay cátedras de apropiación cultural. Me parece que es fantástico, que refleja muy bien, que nosotros aquí en España no lo decimos así, pero que refleja muy bien de qué se trata. Se trata de apropiarse de eso porque es algo que es un saber que debe ser un saber compartido y un saber de todos, y que además se haga como se hace ahí habitualmente, de una manera inclusiva y teniendo en cuenta todos los colectivos, evidentemente sin sesgos de género, etcétera. Bueno, yo creo que la educación es importantísima desde el principio para hacer esto, para tener ciudadanos críticos.
Y los ciudadanos críticos yo creo que tienen que empezar siendo ciudadanitos críticos. Desde que están en las primeras etapas de la educación, tenemos que tener sistemas pedagógicos que exciten el punto crítico, el ser crítico de las personas, el no creerte de las cosas, el utilizar desde luego el sentido común, pero el exigir que para cosas que estén más allá del sentido común, pruebas específicas. Y yo creo que eso es la primera piedra que hay que poner, y que desde el principio se trate de formar a los ciudadanos, a las personas, como personas críticas, que con la adecuada base científica de conocimiento se les dote de las herramientas adecuadas para analizar la realidad. Y me parece que eso es, digamos, lo primero. Y luego, pues desde luego, en todo lo que se pueda, todas las instituciones que tengan algo que ver, tienen que hacer un esfuerzo por alfabetizar desde el punto de vista de la cultura científica a los ciudadanos, porque también forma parte de la sociedad. Para ser realmente democrática, tiene que tener por lo menos un mínimo de conocimientos científicos, porque vivimos en una sociedad tan tecnologizada, vivimos en una sociedad en la que las cuestiones científicas tienen una importancia tan grande que los ciudadanos tenemos que tener esos conocimientos, por ejemplo, para votar adecuadamente, por ejemplo, para ver cuando alguien nos trata de engañar, por ejemplo, diciendo que no hay cambio climático o que las vacunas no son útiles. Yo creo que los ciudadanos debemos estar armados para responder políticamente a ese tipo de declaraciones y, desde luego, votando en consecuencia, haciendo un escrutinio también científico de los programas políticos, por ejemplo, porque me parece que en este mundo hacia el que vamos es muy importante que los ciudadanos se empoderen con respecto a la ciencia. También, por ejemplo, para decirles a los científicos con frecuencia dónde tienen que poner los dineros de las investigaciones con frecuencia. Desde luego hay que escuchar a los científicos, pero yo no creo que deban ser los científicos quienes decidan dónde se debe gastar todo el dinero. No. A mí me parece que debe ser un debate social, que hay que escuchar más opiniones, porque a veces los sesgos de los científicos les impiden ver con frecuencia el mar social en el que deben involucrarse. Así es, Antonio, completamente de acuerdo. Eso daría pues para muchas más discusiones más largas, de verdad que sí, muy interesante esa apreciación tuya. Lina me pidió la palabra. Adelante, Lina. Activa el micrófono. Sí, vea, es que como recogiendo un montón de inquietudes y temas que hemos tocado ahorita, hay varios actores que han mencionado Lupita, que ha mencionado el profesor Antonio, incluso la periodista que mencionaba ahorita, que nos hizo la pregunta de si estamos preparados o no, y la verdad es que no. Y si en España se da aquí mucho más, que no tenemos esa formación de los periodistas como periodistas científicos para manejar ese tipo de información. Entonces, esa reputación académica que incluso mencionaba ahorita el profesor, que le hemos tratado a partir de esa apropiación que hacemos con nuestros autores en el fondo editorial, de cómo divulgar todo eso que están publicando, cómo bajar ese lenguaje al que se refería ahorita Lupita, o sea, cómo eso que se publica en un artículo científico, hacérselo conocer a la comunidad, porque la ciencia, como decía el profesor Antonio, la ciencia y la tecnología es nuestro día a día, o sea, es nuestro pan de cada día, solo que ahora la estamos viendo que necesitamos conocer de estos temas y saber con ese decálogo que él nos decía ahorita, como cuáles criterios vamos a tener para poder diferenciar la información que es fiable y cuál no, cuál viene de una fuente que realmente tenga una reputación académica. Entonces le quería preguntar al profesor Antonio, ¿cómo es esto de la formación de periodistas científicos en el mundo? Pues no solo en España y Colombia, sino como en el mundo, ¿cómo estamos? Pues en algunos sitios mejor y en otros peor. Yo creo que queda mucho camino por hacer. Desde que hace ya muchísimos años, precisamente en Medellín, creo que en 1969 se fundó la Asociación Iberoamericana de Periodismo Científico. Bueno, yo creo que se ha avanzado mucho, ha habido muchos cursos y hay una gran especialización. Cada vez en más universidades hay cursos en general, cada vez más tendiendo a ser cursos superiores de maestría sobre comunicación científica y periodismo científico. A mí me parece que ese es el camino. Yo creo que hay que tener una formación bien en comunicación o en otras áreas y a partir de ahí especializarse
en comunicación, en información científica. Eso yo creo que es algo que hay que hacer. Con respecto a lo que decías al principio, claro, es que hay algunas personas del mundo de la investigación que creen que por el mero hecho de ser investigadores ya pueden comunicar sus conocimientos y todo el mundo debe abrir la boca y asombrarse ante lo que dicen. Y si no lo hacen bien, no será así. Y desde luego, comunicar la ciencia, hombre, pues no sé, no es tan complicado. Quizá operar de apendicitis sea más complicado, pero tiene algunos trucos, exige algunas herramientas, algunos conocimientos que si no se tienen, se va a hacer mal. Por lo tanto, a veces lo que les vendría mejor a las personas del mundo de la investigación es contar con expertos, con profesionales de la comunicación de la ciencia, periodistas o de otras áreas, que les ayuden a contar su ciencia, que les ayuden a contar aquello que quieran contar. Porque, insisto, hay una especialización, es importante conocerla. Se dice que los periodistas científicos tenemos un océano de conocimiento, pero de 1 milímetro de profundidad. A diferencia de los expertos en algún ramo concreto de la ciencia, que tienen una profundidad absoluta sobre lo que saben, pero lo que saben es pues 1 centímetro cuadrado del mar. Por lo tanto, nosotros en nuestro milímetro tenemos las herramientas para ayudar a contar, para saber, como decía al principio la directora de la biblioteca, Silvia, a qué público nos estamos dirigiendo, que es muy importante saber a quién te diriges cuando quieres llegar y cuando quieres contar algo. Y eso se supone que lo sabemos quienes nos dedicamos a la comunicación de la ciencia. Sí, Antonio, muy bien. Silina, adelante, continúe. Jefe, vea, entonces hay varias inquietudes en el chat y que tenemos en las redes sociales, y Lupita nos llama la atención por aquí en el interno a una pregunta en específico que dice: ¿cómo cree que esta pandemia puede cambiar el panorama político del mundo? Y pienso que la podrían responder ambos invitados, ya que pues el profesor Antonio con su vasta experiencia y Lupita desde esa pretensión que tiene pues como de ser embajadora y de tener esta carrera diplomática, como mirar esos dos puntos de vista, porque ahora es que ustedes pueden tomar decisiones y tienen en sus manos, bueno, ¿cómo vamos a cambiar el mundo? Porque tienen unas oportunidades ahí desde el periodismo, desde la parte diplomática. ¿Cómo cambiaría en el mundo como con esto de la pandemia? Bueno, sí, como menciona Lina, pues esta es un poco más mi área de expertise, pues por mis carreras de Derecho y Relaciones Internacionales. Este es un tema que estamos analizando mucho en la universidad y que nuestros compañeros de clase estamos discutiendo a diario y pensando un poco de, bueno, ¿cómo va a ser todo esto después de que terminemos? Y la verdad es que esta pandemia está poniendo a prueba los sistemas políticos del mundo de muchas maneras y está cuestionando todo a nuestro alrededor, está cuestionando cómo se gestionan las economías, está cuestionando cómo se toman las decisiones a nivel político, quién debería tomar las decisiones, en qué momento, está cuestionando qué tan justas son nuestras leyes y a quién deberían proteger y a quién no. Está cuestionando cómo se conforman nuestras sociedades, cómo se distribuye la riqueza, está cuestionando cómo están concebidos los sistemas de salud que en este momento están totalmente colapsados en la gran mayoría del mundo, y está también cuestionando nuestros sistemas de educación, nuestras formas de comunicarnos, como lo estamos hablando aquí, y nuestras capacidades analíticas, como ya lo conversamos. Y a nivel global, una cosa que me parece muy interesante y ya más como desde un punto de relaciones internacionales, es que está cuestionando el multilateralismo, es decir, las organizaciones internacionales y su capacidad de tomar acciones, porque esta pandemia nos ha demostrado que en ocasiones es más necesario tomar acción inmediata que gastar tiempo en protocolos y en burocracias para tomar decisiones. O sea, la OMS misma a veces como que no ha podido tomar acción concreta, o organizaciones regionales como la Unión Europea que se encuentran bloqueadas porque no pueden tomar decisiones ni económicas ni en temas de salud porque se encuentran bloqueadas por diversos temas de burocracia y de política y todo eso. Eso en verdad cuestiona cómo está concebido nuestro sistema internacional, y esto es una tendencia que hemos visto pues en los últimos años hacia el nacionalismo, o sea, dejar de depender tanto de las organizaciones internacionales y que cada país empiece a tomar sus propias decisiones. Esto es pues como una de las predicciones que se hacen a futuro,
pero nadie sabe a dónde vamos y no creo que alguien tenga una bola de cristal que nos pueda decir qué es lo que va a suceder, pero creo que estamos para grandes cambios por esta pandemia, cambios que nos van a hacer más sensibles, más críticos sobre la información que recibimos, más resilientes y más preparados. Yo estoy de acuerdo desde luego con Lupita. Vamos a asistir a esos cambios. La pregunta efectivamente, y no hay bola de cristales, ¿van a ser cambios para cerrarnos o para abrirnos? El problema que hemos encontrado en la gobernanza global, que ha puesto Lupita de manifiesto, se va a resolver con más nacionalismo o dando más poder al multilateralismo y a las asociaciones internacionales. La Unión Europea necesita tener más capacidad de decisión o menos, por ejemplo. Estamos viendo con la pandemia algo que ya estábamos viendo con el efecto invernadero, con la emergencia climática. La emergencia climática nos está demostrando que no conoce fronteras, que nos afecta a todos por igual y que con independencia de dónde se esté emitiendo el CO2, los efectos los vamos a sufrir todos y no todos por igual, sino de acuerdo a una distribución que probablemente también sea injusta. Ahora lo hemos visto con esta pandemia. No importa tanto dónde se produzca, lo que está claro es que se expande a una velocidad nunca vista y los efectos son terribles en cualquier lugar que no tome las medidas adecuadas o, y esa es otra de las cosas, entre paréntesis, que no sabemos, es por qué el virus está atacando como está atacando en los distintos lugares, porque en distintos países quizás se podría explicar de alguna manera, pero en los mismos países, en distintos lugares, está atacando de forma extraordinariamente distinta sin que haya elementos muy claros diferenciadores. Y esa es una de las explicaciones que los investigadores nos deben todavía. Bueno, pues lo mismo con la política internacional. Vamos a ver si vamos a más nacionalismo o a unos gobiernos supranacionales que nos ayuden. Pero desde luego que van a pasar cosas, van a pasar. Y luego, Lupita, ¿qué te parece a ti? No sé si en este caso causalidad significa correlación, aquellos países con peores escenarios en los que la COVID ha pegado más duro y frente a aquellos países en los que ha pegado menos, hay, entre otras cosas, un elemento común en los malos y en los buenos. Y es que los buenos están gobernados por mujeres y los malos por hombres. ¿Qué te parece? ¿Hay una correlación ahí? Yo creo que sí hay una correlación y de hecho desde el punto de relaciones internacionales se está tratando de hacer como un estudio de tratar de investigar por qué los países gobernados por mujeres están mostrando tanto avance y tantas buenas cosas pues dentro de todo en esta crisis. Y la correlación de por qué a los países gobernados por hombres, o no tanto hombres, sino yo creo que ahí el patrón está en que a los países a los que más duro les está dando esta crisis están gobernados por líderes que definitivamente no creen en el multilateralismo, que no creen en la acción conjunta, que les falta un poco más de consideración social. Y bueno, yo creo que ahí por ese lado va el patrón hacia los países pues que no les está yendo tan bien. A propósito de la pregunta que le hiciste a Lupita, hablando precisamente de mujeres, de género, hace rato mencionabas, Antonio, lo de la apropiación social de la ciencia, esa expresión que es muy colombiana, muy de nosotros. Precisamente, Antonio, en alguna discusión de ese grupo al cual pertenezco, decíamos eso, somos mujeres. Todas en ese grupo, Antonio, de distintas regiones del país, somos mujeres, las que estamos como liderando y avanzando como en toda esa teoría de la apropiación social del conocimiento para una cultura científica. Muy particular también, pero esto se ha ido dando así, porque sí, esto no es premeditado, invitamos a colegas de las universidades y las que llegan son mujeres. Entonces, bueno, muy particular esto de verdad, lo del género. ¿Quién sabe? Todavía no sabemos por qué toda esta teoría de la apropiación social del conocimiento también se da más en las mujeres. Bueno, quiero también comentarles, el tiempo va avanzando, pero bueno, no, todavía tenemos un poquito. Muchas felicitaciones, la gente, los comentarios de muchísimos estudiantes
pues felicitando por el espacio, que están aprendiendo, que están muy contentos, que qué rico tener un estudiante ahí en el foro. Dicen, bueno, y es que esa era la intención, porque nosotros sabíamos que íbamos a tener estudiantes bastantes aquí presenciando pues esta conversación. Otros comentarios muy interesantes, hablan hasta de la vida digna, a partir de una cultura científica bien implementada en nuestras sociedades. Nos dicen también de un término que ya se empieza a usar mucho, Antonio, no sé si por allá en tu país también, de la ciencia ciudadana, ¿cierto? También nos dicen pues que ya hay mucho sobre ciencia ciudadana que va pues muy encaminado con esto de la apropiación y de la comunicación de la ciencia. En fin, son varias las felicitaciones y hay muchas preguntas. Laura, usted recogió algunas, usted me levantó la mano, no sé. Adelante, Laura. Sí. Gracias, jefe. Claro, aquí estaba justamente para darle voz también a estas preguntas de los estudiantes, que creo que son como los que también tienen preguntas más en este momento, como de comprender la cultura científica. Y Alejandra Calle nos pregunta cómo hacer una inclusión social a nivel global para que la cultura científica llegue a todos. Y Luisa Fernanda Correa también dice, ¿cuáles son las ventajas de tener una educación científica en Colombia? Que habla un poco de esto que hemos desarrollado también como en este propósito de hacerlo cada vez más democrático. No sé si de pronto podríamos responder o adicionar. Sí, yo creo que precisamente las ventajas es tener una población más exigente, tener una población que no tenemos en nuestros países, desde luego no en España, por ejemplo, que cuando haya recortes en sanidad pública o cuando haya recortes en investigación, levante la mano y proteste. Y proteste de manera clara, no solo en las calles, sino sobre todo en las urnas. Aquí en concreto, en la Comunidad de Madrid, llevamos muchos años de recortes en sanidad pública y es algo que estamos padeciendo ahora porque se le están viendo las costuras al sistema y pese a la dedicación, al arrojo, al voluntarismo, al extraordinario trabajo de los profesionales y las profesionales del mundo de la salud, pues hemos estado a punto del colapso. Y eso no ocurre de un año para otro. Yo creo que con una mayor formación científica, con una cultura científica más extendida entre la población, ese tipo de cosas sería más difícil llevarlas a cabo. Igual que sería más difícil, por ejemplo, no implementar medidas de restricción del tráfico si todos conociéramos mejor los efectos que la contaminación está teniendo ya sobre todos nosotros. En el mundo mueren del orden de 10.000 personas cada día por la contaminación en las grandes ciudades. Bueno, pues eso es algo que hay que saber, que hay que decir y que hay que combatir y se tiene que combatir desde los ayuntamientos. Probablemente la única cosa buena, buenísima, extraordinaria de esto de la pandemia en Madrid, Lupita, estarás de acuerdo conmigo, es que no tenemos contaminación. Se ven las montañas a lo lejos, se respira bien, hay una diferencia brutal. Esa tiene que ser también una lección para el futuro. No podemos volver a lo que antes era la normalidad con todos los problemas que tenía. Una de las cosas que hacemos ahora que nos permiten pasear por la tarde es salir a las calles y ver la cantidad de personas en bicicleta de un sitio para otro, acorralando a los coches prácticamente, y me parece que es algo, bueno, estupendo. No podemos volver al punto en el que estábamos antes. Esto nos tiene que servir para aprender algunas cosas. Muy bien. Lina, tiene la palabra. Me estaba diciendo usted que hay un estudiante con una pregunta muy interesante. Adelante, Lina. Abra el micrófono. Es que sí, siempre se me pasa. Bueno, pero es que ahí quería como conjugar dos preguntas y precisamente con algo que decía ahorita el profesor Antonio, y es que tienen que haber como diferentes niveles para uno hacerse pertenecer a esta cultura científica. Entonces hay que empezar desde los niños que estén conscientes, el transporte, que la contaminación y esto. Y hay dos preguntas de los ciberoyentes. Una es cuáles ventajas de tener una educación científica en Colombia y otra, cómo incentivar en las aulas escolares y universitarias una cultura científica. O sea, esta es una tarea que se nos vino ya, que no da tiempo y que hay que implementarla ya. Entonces, ¿cuál sería como ese reto en las escuelas y en las universidades? Yo creo que con programas adecuados también
Es decir, no se puede enseñar la ciencia como una doctrina pesada, aburrida y que no se adecúe a la edad de cada uno. Yo creo que no se deben enseñar igual matemáticas a quien está en el último año de la licenciatura que a quien está aprendiendo a sumar. Y en la medida en la que lo hagas bien, cuando estás enseñando a sumar a alguien y sea una cosa divertida, entretenida, ingeniosa, que despierte la curiosidad, entonces habrá más universitarios y universitarias que estudien eso en profundidad. Pero yo creo que de lo que se trata es de tener currículum académicos adecuados desde el principio y enseñar adecuadamente, poniendo el énfasis en aquellas cosas que son más interesantes de cara a formar ciudadanos críticos, que muchas veces nos empeñamos en dar doctrina, en aprender muchas cosas de memoria y resulta que a lo mejor hay que buscar otros métodos, otras vías, otros caminos. Desde luego esa no es mi especialización, pero estoy seguro que hay pedagogos y pedagogas que han profundizado sobre estos temas y que pueden decir cómo es posible interesar a los ciudadanos más jóvenes en los colegios desde el principio por la comunicación científica y la herramienta adecuada para crear, para que sean ciudadanos críticos. Lupita. Yo ahí estoy muy de acuerdo con Antonio y hablo desde mi experiencia como universitaria, que creo que se deberían incluir así módulos en los que nos enseñen a desarrollar el pensamiento crítico. No necesariamente en todas las universidades se hace esto y como lo dice Antonio, muchas universidades se concentran en dar cátedra, en enseñar así doctrinas y decir esto es lo que es y ya. Yo creo que las universidades deberían implementar clases o módulos en los que los estudiantes puedan analizar diferentes investigaciones y desarrollar pensamiento crítico por su propia cuenta. Es algo pues que hemos necesitado desde siempre, pero que esta pandemia nos ha hecho muy evidente. Necesitamos el pensamiento crítico ahora mismo. Y yo creo que desde mi experiencia, en mi universidad en especial, eso lo han hecho muy bien. Es una universidad que se concentra mucho en la innovación y en enseñar desde un punto de vista práctico. Y la verdad creo que muchas universidades en el mundo deberían empezar a tener esta perspectiva, en especial universidades en Colombia, porque cuando yo regreso a Medellín y converso con mis compañeros allá, estudiantes de universidad, todos están de acuerdo en que a veces la educación allá es muy catedrática y muy cuadrada, muy cerrada, y la verdad yo creo que sí es muy necesario que se implemente el pensamiento crítico también en la educación universitaria. Muy bien, mejor dicho, le pusieron mucha sal a esa llaga de verdad, porque esto es urgentísimo en la educación, yo diría del mundo entero efectivamente, y más aquí en Colombia, que es donde nos movemos y estamos dentro de este campo de la educación, sí se hace con mucha urgencia este tipo de formación, un pensamiento crítico que tanta falta nos hace. Antonio, por aquí encuentro de que por favor necesitan ese decálogo, que lo quieren tener, entonces seguramente lo vamos a tener, ¿cierto que sí, Antonio? Porque son varios los que están solicitando tu decálogo. Lo he subido a internet, he puesto un tuit ahora mientras hablábamos con ello, así que ahí se puede encontrar. Está enlazado a uno de los tuits que estaba con la etiqueta del ITM institucional. O sea que desde ahí quizás se pueda recuperar y poner a disposición de quien. Ok, Antonio, muchas gracias. Lina le quiere preguntar a Lupita algo como de todo lo que venían hablando. Adelante, Lina. Sí, es que precisamente cuando empezó como a hacer ese comparativo entre las universidades, ella que ha tenido como esa posibilidad de vivir allá y aquí, y no solamente en estos dos países, sino también en China y otras que esas ya las sé como con información por debajo, pero sé que has tenido esas oportunidades de vivir con otros estudiantes en otras universidades. ¿Cómo es a Colombia en esa cultura científica? O sea, no solo de los profesores, sino cómo nos ves en cultura científica y cómo conjugar eso con una pregunta que nos hace la periodista María Victoria Jiménez, que dice, claro que la educación crítica es el camino para poder entender la política y hasta las pandemias, pero ¿creen que después de esa situación que estamos viviendo, los gobiernos o la educación privada ayudarán a implementar esa conciencia crítica o seguirá siendo propio de cada quien?
como tratar de conjugar ambas preguntas, si eso va en que seamos públicos o privados, o que en las universidades allá, bueno, no sé, contarnos como esa experiencia que tú has tenido en varios países. A ver, sí, no sé si la audiencia pues lo sabe, pero yo sí he tenido la oportunidad de vivir en varios países, no solamente Colombia y España, sino también en Estados Unidos e Italia, y de verdad ha sido una experiencia muy buena. Y otra cosa es que aquí en España, en mi universidad, es una universidad muy diversa. El 80% de los estudiantes somos extranjeros, entonces estoy permanentemente rodeada de gente de todos los continentes, de todos los países. Así que pues como analizar pues como todos esos puntos de vista es como lo más valioso de mi experiencia universitaria. En cuanto a cómo estamos en Colombia, pues yo creería que vamos por muy buen camino, pero sí nos faltan muchas cosas, principalmente lo del pensamiento crítico, que es algo que, a ver, si yo no me hubiera venido a estudiar a España, creo que no lo hubiera visto. Y la verdad me da como un poco de tristeza pues decirlo de ese modo, pero yo creo que en los últimos años igual Colombia ha implementado muchos cambios para que las universidades y los colegios implementen más el pensamiento crítico, que no sea solamente lo que aprendamos en nuestros círculos sociales o lo que leamos en internet, sino que nosotros también podamos desarrollar pues nuestros propios pensamientos y analizarlos y ser autocríticos. Entonces yo creo que Colombia va por muy buen camino en ese lado. Gracias, Lupita. Mire, por acá hacían otra pregunta que no sé si el profesor nos pueda contestar, y es cómo creen que esta pandemia afectará a la humanidad en lo profesional, psicológico, social. Ahorita mencionaba algo el profesor Antonio, pero que nos ampliara un poquitico de esos cambios, porque han sido demasiados pues en lo psicológico, profesional. Si abrirnos, si eso nos va a abrir o nos va a cerrar, ¿qué va a pasar? Bueno, es una estupenda pregunta para alguien que sepa de verdad sobre estas cuestiones y, como decía antes Lupita, quizá el más idóneo o la más idónea para contestar esto sería alguien que tuviera una bola de cristal, algo que no existe. ¿Que va a afectar? Va a afectar, pero desde luego yo creo que no sabemos cómo. Por lo que yo estoy viendo, por ejemplo, yo trabajo, como decía en la amable presentación la directora Silvia, en una empresa donde me ocupo de la sostenibilidad. Trabajo con un equipo de gente bastante notable. Llevamos 2 meses trabajando a distancia, cada uno en su casa. Y hemos podido hacer el trabajo, en general, bastante bien. Por lo tanto, pues quizá una de las cuestiones que han venido para quedarse sea la extensión del teletrabajo. Nosotros ya estábamos en ello, cada una de las personas que trabaja en este departamento tenía la posibilidad de un día a la semana teletrabajar, quedarse en su casa y trabajar, y solían ser días extraordinariamente productivos. Bueno, eso ya se va a extender a todo el tiempo. Nosotros yo creo que no vamos a volver a las oficinas como tales, desde luego, hasta septiembre, como muchas otras empresas en España. Por lo tanto, nos queda todavía mucho tiempo de teletrabajar. Confiemos en que eso no se extienda a televeranear y podamos viajar algo, pero desde luego para el trabajo es una de las cuestiones que va a cambiar. Psicológicamente, no tengo ni idea. A cada uno le afectará de una manera en función de su situación y en función de lo que pueda hacer. Yo creo que vivir encerrados en casa todo el tiempo tiene un coste importante. Depende mucho de la casa que tengas, de las posibilidades, del tamaño, de con quién, de muchas cosas. Pero yo creo que eso sí puede tener también repercusiones, pero eso por lo tanto será suavizado y se está empezando a suavizar ya en todas partes. En cuanto a la gobernanza, probablemente, como decía antes Lupita, va a variar también. El mundo del turismo, estoy seguro de que va a variar. Ya no vamos a viajar tanto durante una temporada, por lo menos, con tanta alegría, con tanta facilidad. Yo creo que sí que va a haber, por lo menos en el corto plazo, algunos cambios, pero me parece que no es posible hoy determinar cuáles y por dónde van a ser. Que vengan los sociólogos, los psicólogos, los analistas, los expertos a decirnos por dónde irá, que ya se encargará la realidad después de decir que no iba por ahí, sino por otro sitio. Bueno, muy bien. Entonces, ya como para ir cerrando, Laura quiere entonces hacer como una última pregunta
Adelante, Laura, entonces. Sí, gracias por este espacio porque realmente ha sido muy enriquecedor escucharlos y evidentemente hacer énfasis sobre este desafío, sobre los desafíos que tenemos de frente a la cultura científica. Y pues quiero hacer como resaltar una pregunta de Sara Vázquez, una estudiante que pues si bien ya respondieron su pregunta, pero habla sobre los beneficios que puede traer la pandemia para la cultura científica, como poner de relieve esa herramienta que significa el pensamiento crítico, como lo mencionaba Lupita. Pero además que de pronto esta pregunta que quiero hacerle a los dos incluso es justo como un poco más profundo del pensamiento crítico, porque el profesor Antonio menciona en una de sus charlas que la herramienta nunca es más importante que la mano. Evitar que la herramienta dirija la mano y más bien que la cabeza dirija la herramienta. Nos pone como a pensar sobre el desafío bioético también que tiene esta cultura científica en términos también de contar la ciencia y todo su avance y su evolución, respetando la dignidad humana, ¿cierto? Y de frente a eso, ¿cómo me interactúo con todos estos medios, estos recursos, estos espacios que suponen una cultura científica? Qué rico que me contaran, pues que me contaran cómo asumir el reto que el pensamiento científico hace a ver, me organizo las ideas. ¿Cómo asumir el reto que el pensamiento científico haga parte del conjunto de saberes de cada ciudadano y que le permita tomar decisiones responsables y éticas? Bueno, es de lo que habíamos hablado. Yo creo que surge, tiene que empezar desde el principio y en toda la línea pedagógica que atraviesa las personas desde que son niños pequeños y van a los colegios, y a lo largo de toda la vida hay que cultivarlo. Pero me interesa la parte primera de la pregunta, si va a venir bien o mal a las ciencias sociales en general, al periodismo. Bueno, por una parte yo creo que debería venir bien porque ha puesto de relieve, por ejemplo, la importancia de la historia de la ciencia a la hora de conocer la historia de las pandemias, cómo han ocurrido y qué es lo que la humanidad ha ido haciendo a todo caso, en todos los casos. Me parece que es un saber interesante que viene desde las ciencias sociales. Por lo tanto, yo creo que aquí también es necesario que las ciencias sociales ocupen un lugar y nos ayuden a reflexionar y a la gobernanza de la que hablábamos antes y a encontrar ese nuevo lugar en el mundo. El problema quizá es que una de las posibilidades es que haya muchos menos presupuestos para ello. Vamos a tener una crisis económica que va a ser muchísimo peor que la del 2008 y vamos a ver qué grupos de investigación encuentran financiación si no se dedican a la salud pública y a la virología o a la epidemiología. Probablemente va a haber problemas en ese sentido, así que quizá no sea tan fácil dedicarse después a otras ciencias y por lo tanto ahí yo creo que debemos estar vigilantes para que no todo quede en investigar en vacunas, que es importantísimo, en investigar en epidemiología o en virología, sin duda cuestiones muy, muy importantes, pero no podemos olvidar el resto de las ciencias, de la historia a la astrofísica, para que se siga investigando y se siga haciendo ciencia, porque solo con el conjunto de todas ellas tenemos una sociedad verdaderamente madura y democrática. Yo también estoy de acuerdo con Antonio. El papel de las ciencias sociales es fundamental para poder entender las consecuencias éticas de cualquier problema, no solamente de la pandemia. Y yo creo que, no sé, por ejemplo, la filosofía o incluso el derecho, que yo personalmente lo estudio, me han ayudado mucho a comprender cuáles son las consecuencias éticas que esta pandemia nos va a dejar. Yo ya un poco las mencionaba antes, lo que esta pandemia está haciendo en nuestros sistemas de salud, lo que está reflejando en nuestras sociedades y cómo se distribuye la riqueza, quiénes están siendo más afectados por esta pandemia, quiénes no. Todo eso, en realidad, yo creo que se puede analizar desde las ciencias sociales, así que también me parece que juegan un papel muy importante para determinar el punto ético en este problema. Bueno, muy bien, ya el tiempo pues se nos está agotando
Esperamos que este espacio realmente haya sido muy importante para todos aquellos que están detrás de la pantalla. Fue para ustedes que construimos precisamente este diálogo con una persona tan experta en comunicación de la ciencia como lo es Antonio, con la experiencia de Lupita como estudiante universitaria. Y yo sí le quiero preguntar a Lupita, ya esto es una pregunta más personal, pero que quiero que la comparta sobre todo por nuestros estudiantes, ¿cierto? Que ellos también tienen sueños, ideales, de irse a estudiar afuera, a hacer sus posgrados, en fin. ¿Cómo sentiste, cómo asumiste esta crisis, esta pandemia fuera de tu ciudad, de tu país, sola, en tu apartamento? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es enfrentar una situación mundial de estas? A ver, la verdad es que no ha sido fácil. Obviamente, al principio yo pensé pues que no iba a ser algo tan grave como todos pensamos que no iba a ser algo tan grave, que bueno, una enfermedad ahí ya en unos días, en unas semanas ya salimos. O sea, nunca nadie pensó que nos íbamos a tener que quedar encerrados tanto tiempo, y yo personalmente no, pensé que no me iba a tener que quedar sola en este apartamento durante 2 meses y mis compañeras de vivienda. Yo creo que la clave está en tomarse un día a la vez y en encontrar actividades que nos llenen, no solamente actividades físicas para nuestro cuerpo, sino también mentales, ejercitar nuestra mente. Y eso está otra vez muy conectado con el tema del pensamiento crítico. Hay que ejercitarlo mucho, y no solamente para esta situación, sino también para todas las otras situaciones de la vida. Así que mi mensaje es de mucho ánimo, de que no se desanimen a pesar de todo lo que está pasando, que se tomen un día a la vez y que traten siempre de dar lo mejor de sí en cada uno de los escenarios y que disfruten cada una de las cosas que hagan. Bueno, muy bien, ahí tienen pues la recomendación que nos hace Lupita Prada esta mañana. Antonio, no sé si quieras agregar algo como para cerrar. Quiero agregar el agradecimiento al ITM y a ti, Silvia, en concreto, por darme la oportunidad de mantener esta charla tan interesante y esperar que haya sido útil para los alumnos y para quienes nos hayan podido seguir. Yo creo que es importante insistir siempre que sea posible sobre la cultura científica, la necesidad que tenemos de cultura científica y de pensamiento crítico. Así que muchísimas gracias a todas. Gracias, Antonio. No, los agradecimientos son para ti y de verdad lo último que acabaste de decir, estamos reconociendo de verdad la importancia, de verdad, de implementar una cultura científica en estas sociedades. ¿Mis compañeras quieren agregar algo? Laura, no, agradecer pues a usted siempre la invitación de participar de ese conversatorio, que para mí es un honor, y haber disfrutado de la compañía de Lupita y del profesor Antonio Calvo, que siempre es un placer recibir como todos sus aportes y saber que como actores de esta cultura científica pues estamos poniendo como el granito de arena para que la gente al menos empiece a sospechar y a tener como mejores prácticas en acceder a ese conocimiento científico y tecnológico. Muchas gracias. Yo también quiero aprovechar para invitar a mis estudiantes, a todos los estudiantes de los laboratorios que son tan apasionados también por este mundo de la ciencia, de relieve la importancia del pensamiento crítico y acercarnos también a fuentes que sean claras de toda esta información que ustedes nos comparten de manera tan generosa. Agradecer también, coincido en esa gratitud y en ese privilegio que fue participar de este espacio. Muchas gracias. Bueno, muy bien, Antonio, Lupita, de verdad, mil gracias. Antonio, tú eres de la casa, ya de verdad esperamos a ver si para el próximo año nos vemos personalmente nuevamente por aquí. Ojalá. Espero que así sea, vas a ver que sí. Y a Lupita, bienvenida a esta casa que es el ITM, Muchas gracias. Una institución maravillosa a quien amamos profundamente, porque el ITM ha sido ejemplo en este país, de verdad, como institución tecnológica, en tan pocos años haber logrado todo lo que hemos logrado en esta maravillosa institución. Así, Lupita, que bienvenida también, es tu casa el ITM, nuestro departamento. Muchísimas gracias, espero poder ir. Sí, claro, nuestro departamento de biblioteca, extensión cultural y fondo editorial, de verdad les da los agradecimientos. Un abrazo ahora sí que muy virtual para los dos y hasta la próxima entonces nos vemos.
Que estén Hasta muy bien, luego. pues. Adiós. A todos nuestros oyentes, mil gracias por su paciencia, por haber estado aquí, por haber permanecido, y esperamos de verdad que algo hayan aprendido. De verdad que sí, que lo hubiéramos sensibilizado un poco frente a esta cultura científica, ser más conscientes de la ciencia y la tecnología en nuestra vida cotidiana. Era lo que pretendíamos. Muchísimas gracias, que acaben de tener buen día. Gracias, Adiós, hasta muchas luego. gracias. Chao, chao. Gracias. Chao.